Hoy vamos a hacer este primer acercamiento a lo que conocemos como leyes de Newton. Ustedes saben que fueron enunciadas en los principios, ¿verdad? Yo se los traje aquel día, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Lo palparon y vieron que existe, ¿verdad? Pero, yo les conté, ¿verdad? Este es un trabajo de 1687, pero lo que estamos viendo nosotros fue clarificado en la palabra por Leonard Euler. Y es más parecido lo que hizo Euler al desarrollo que estudiamos nosotros, ¿verdad? A Euler le debemos el desarrollo actual. Entonces, eso es algo muy importante que lo tengan claro, ¿verdad? Ya ustedes vieron por qué. Ustedes vieron ahí en los principios cómo es muy geométrico, ¿verdad? Lo analítico se lo debemos a Euler. Fueron ideas locas en su momento, ¿verdad? Esa es la palabra. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan como físicos, ¿verdad? Porque en su carrera como físicos se van a topar con esto, ¿verdad? Pero, como les conté, pasó el tiempo. Y se aceptaron. Hablemos de la forma convencional. La forma convencional de las leyes de Newton, la primera dice, un cuerpo se mantiene en reposo a menos que actúe una fuerza. Lo mismo para el movimiento uniforme. ¿Verdad? Entonces, un objeto se mantiene en movimiento uniforme o se mantiene en reposo a menos que se aplique una fuerza. Y ahí, ya ahí, Newton los perdió a todos. ¿Lo ven? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué pasó? No. Hubo más impacto con los segundos del movimiento uniforme, que un cuerpo que esté moviéndose uniformemente, si no se aplica una fuerza, no va a parar. Y pues no conocemos como objetos que se muevan como perpetuamente, digamos. Quizás eso pudo haber impactado. Sí conocemos objetos que se muevan perpetuamente, ¿verdad? Que se muevan uniformemente. Claramente hoy en día no nos preocupa tanto, pero el péndulo es uno de esos casos, ¿verdad? El péndulo tiene un movimiento que podemos llamar uniforme. Si usted no conoce la teoría de Newton, usted puede decir que es un movimiento uniforme. Con eso se hacen relojes, ¿verdad? Los relojes se hacen con péndulos, ¿verdad? Usted puede fabricar relojes con péndulos porque ellos tienen un movimiento uniforme. ¿Sí? Hay relojes de pulsera, ¿verdad? Que son con péndulos. Ustedes le llaman de cuerda, ¿verdad? Pero lo que usted está haciendo es una ciencia alrededor de eso.
Otro caso muy interesante son los barcos, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar de que los aviones se mueven en velocidad crucero. Y también han escuchado los cruceros por las Bahamas, ¿verdad? ¿De dónde viene esa terminología? Bueno, esa terminología viene que antes de que hubiera todo este conocimiento, la única forma de usted saber qué día llegaba un barco a otra ciudad era poniendo a los barcos de acuerdo. Ese acuerdo es la velocidad crucero, ¿lo ven? Entonces la idea es que los barcos, después de que dejan el puerto, ¿verdad? Cuando ya llegan a mar abierto, todos se mueven a la misma velocidad. Entonces eso hace que usted pueda calcular cuánto le toma a este barco salir de aquí y llegar acá. ¿No? Entonces, ustedes han visto, ¿verdad? Se han puesto cuidado. Yo sé que Costa Rica no es una ciudad marítima, pero usualmente los faros, ¿verdad? Y las entradas a los puertos están en ese punto donde ya se hace mar abierto, para que esos tiempos se calcularan más precisamente. Entonces, usted obligaba a que los barcos se movieran todos a la misma velocidad para usted poder calcular cuándo iba a llegar un barco. Entonces, la velocidad uniforme era común en el tema de los barcos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bien, pensemos en un barco. Aquí está el planeta Tierra. Todos saben que el planeta Tierra es esférico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un barquito aquí? Según la primera ley de Newton, después de un ratito, como él se mueve a velocidad crucero, él está ahí, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Él está comportándose según la ley, ¿verdad? El barco dice, yo estoy bajo la ley. Yo me estoy moviendo en movimiento uniforme. No hay ninguna fuerza y yo debería salir por los aires. ¿Qué es lo que pasa? Y todo el mundo decía, Newton está mal. No hay barcos elevándose por el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Newton no pudo convencer a nadie, ¿verdad? Él se convenció a mucha gente, pero le costó mucho convencer, ¿verdad? Que no lo llamaran loco por eso. ¿Ustedes cómo lo explicarían? Que la gravedad es una fuerza centrípeta que lo mantiene. Esa es una respuesta que daría un ingeniero. Sin ofender a... Bueno, yo soy ingeniero. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es? Solo uno puede hablar mal de uno mismo, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Qué respuesta daría un físico? Que el barco en efecto se está moviendo en una línea recta cuando va alrededor de la Tierra. Que cabe esa noción de línea recta, ¿no? Eso no diría un físico. Sí. Pues que entonces existe una fuerza, no sé. No, eso no diría un físico. Eso diría un ingeniero. Un ingeniero diría, sí, claro, existe una fuerza. ¿Qué? Mal, entonces. ¿Qué está mal? Que este caso no aplica aquí. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? No se aplica este marco de referencia. Ah, ¿verdad? Esto no es un marco de referencia inercial, ¿lo ven? No solo eso, vamos a sacar y ver todo un capítulo, ¿verdad? De cómo volver esto un marco de referencia inercial, ¿verdad? Pero la respuesta es que esto es un marco de referencia no inercial y las leyes de Newton no aplican ahí. ¿Lo ven? Ahí nada, Newton nada tiene que decir. Usted está haciendo trampa. Eso es un marco de referencia no inercial. Ahí no aplican las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Eso era lo que a Einstein le dolía en el hígado. ¿Se acuerdan?
Einstein decía, no, es que no puede ser. Hay infinita cantidad de marcos de referencia inercial, pero no todos son inerciales. Y no solo este muy bonito es no inercial. No puede ser que la mecánica de Newton no sirva en todo lado. Y Einstein se sentó y arregló ese problema, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos, ¿verdad?, el desarrollo de Einstein en la relatividad. ¿Sí? Todos conmigo. Por ahorita, eso es un marco de referencia no inercial. Ahí nada tiene que decir la ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que dice es que si dos cuerpos, un cuerpo sobre el que actúa una fuerza se mueve de tal forma que la tasa de cambio temporal del momentum es igual a la fuerza. ¿Verdad? Eso enuncia la segunda ley de Newton. Después tenemos la tercera, ¿verdad?, que a la gente le gusta mucho porque es muy romántica. Si dos cuerpos ejercen una fuerza uno sobre otro, esas fuerzas son iguales de magnitud y opuestas en dirección. ¿Verdad? Y esa es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Claramente, así las escribió Newton. Las leyes de Newton responden, ¿verdad?, a una necesidad. Ya habían datos astronómicos en ese momento, ¿verdad? Ya existían las leyes de Kepler, ¿verdad? Ya estaban esos datos disponibles. El trabajo de Kepler ya estaba en el ambiente, ¿verdad? Entonces, después de esto, Newton agarra esta información y replantea la gravitación universal, ¿verdad? Entonces, él llega y demuestra lo que hoy en día llamamos las leyes de Kepler, ¿verdad? Pero esto lo hace Newton bajo ese contexto. Veamos nosotros matemáticamente cómo se ven, ¿verdad? A un físico le gusta esto escrito en matemáticas, ¿verdad? No es nada raro, ¿verdad? Ustedes saben que esto es velocidad constante, ¿verdad? Entonces, esto mantiene las ecuaciones de la cinemática, ¿verdad? De velocidad constante. Hay muchas formas de escribirlo, ¿verdad?
Entonces, este es el caso de fuerza cero, por decirlo de una manera, ¿verdad? Esto es P punto igual a cero, ¿verdad? Dicho de una manera, que para la mayoría de casos, ustedes saben, ¿verdad?, cómo se ve ese objeto, ¿verdad? Que la aceleración es constante. ¿Sí? Esta, ustedes saben, ¿verdad? Esta es lo único que está diciendo. Bueno, es simplemente la fuerza es igual a la derivada de P respecto al tiempo, ¿verdad? Y esta asegura que F12 es igual a menos F21. ¿Sí? Preguntas. Aquí hay un pequeño huequito, ¿verdad? Con esta idea, ¿verdad?, que tienen las leyes de Newton. El tema de la masa, ¿verdad? Vean que aquí Newton no habla de masas, ¿verdad? Ella da por un sentado que el momentum es una relación masa-velocidad, ¿verdad? Pero eso genera un pequeño huequito, ¿verdad? Porque si P de vector es mv, la masa está en juego, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido esta discusión sobre la masa inercial y la masa gravitacional, ¿verdad? Que esto no resuelve a priori. No sabemos si la masa inercial es idéntica a la masa gravitacional. Dicho de otra manera, ¿verdad? Sí, la masa en reposo es igual a la masa en movimiento. El nombre técnico de eso es el principio de equivalencia. Entonces, ya ustedes saben, la teoría de Newton tiene dos principios, ¿verdad? El de la relatividad y el de equivalencia. ¿Qué quiere decir que algo sea principio en una teoría de la física? ¿Se asume? ¿Qué quiere decir que se asuma? Que no vamos a discutir sobre eso, ¿verdad? ¿Lo ven? Vamos a decir, esto es válido si esos dos principios se cumplen. Si esos dos principios se cumplen, esta teoría nada tiene que decir, ¿verdad? Si no se cumplen, esta teoría nada tiene que decir. ¿Sí? ¿Lo ven? Claramente ya ustedes saben, ¿verdad?, que este principio de la relatividad se cumple débilmente en esta teoría por lo que acabamos de hablar de los marcos de referencia inerciales. Entonces a Einstein eso le molestaba mucho, ¿verdad? Y eso es lo que él arregla con lo que llamamos teoría de la relatividad. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Entonces, claro, ¿verdad? Voy a borrar por acá y quiero hablar de marcos de referencia inerciales, ¿verdad? Que es el siguiente paso que hay que echar en la ecuación. Hay que echar en esa sopa las leyes de Newton, la definición de momentum, los principios y el concepto de marco de referencia inercial, ¿verdad? Para poder resolver ese problema. ¿Sí?
¿qué es un marco de referencia inercial? ¿Se acuerdan? La física no puede depender del marco de referencia. Entonces, básicamente, un marco de referencias es un sistema coordinado, ¿verdad? Pero ¿qué lo hace inercial? ¿Qué aprendieron en física 1? Sí, eso no lo hablamos. Es un marco. Base, más que todo, ¿Perdón? que lo tomamos como base. ¿Compañero? Bueno, No, es que no se acelera el marco. ¿verdad? Ajá, entonces, No, un marco de referencia inercial no puede tener una aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración del marco de referencia debe ser cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición. Entonces, ese es siempre el cuento, ¿verdad? Cuando usted va en un carro, lleva aquí el pilot, ¿verdad? Y frena. Entonces, el pilot se mueve de la nada. Pareciera que el pilot se mueve de la nada. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Usted no puede usar ese marco de referencia, ¿verdad? Para estudiar eso tiene que usar un marco de referencia quedito, ¿verdad? Pues si el marco de referencia está quedito, usted puede analizarlo, usted se da cuenta, sí, este pilot no se le aplicó ninguna fuerza, él sigue moviéndose por primera ley de Newton. En cambio, el carro, como tal, se le está aplicando la segunda ley porque se le aplicó una fuerza, ¿verdad? La fuerza de los frenos desacelerando el sistema. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra definición de marco de referencia inercial. Preguntas. Ahora veamos, ¿verdad? El problema como tal, ¿verdad? El problema que vamos a estar resolviendo. A este le voy a llamar el problema de los planos. Y lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de Newton ya a la vida real, ¿verdad? Ya ustedes son expertos en cinemática, ¿verdad? Es un caso particular de las leyes de Newton, ¿se acuerdan? Cuando la aceleración es constante, entonces ustedes pueden rehacer las leyes de Newton. Pero resolvamos un problema ya donde hayan que aplicar las leyes de Newton, ¿verdad? Y aprendemos a resolver problemas. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a aprender a resolver problemas a lo que llamaríamos el algoritmo de Newton, ¿verdad? Y vamos a aprender a usar la teoría de Newton como tal. Eso es lo que queremos hacer en la misma dirección. Vamos a pensar en planos, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Porque ustedes llevan el laboratorio de física 1 y lo que lo ponen es un carrito en un plano, ¿se acuerdan? Y los ponen a hacer un montón de cosas. bueno, había una montaña rusa, ¿verdad? También. Por supuesto. Todos conmigo. Esa es la razón, ¿verdad? Por supuesto, vamos a trabajar el primer plano, que le vamos a llamar el sin movimiento. Entonces, en este plano voy a tener una masa M en un plano totalmente plano. ¿Qué es ese sistema? Primera ley de Newton, ¿no? Entonces, fuerza igual
masa por aceleración. Aquí la fuerza es 0, ¿verdad? ¿Sí? No hay ninguna fuerza. El movimiento, ¿verdad? Muy sencillo. Masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración de ese sistema es... ¿Todos conmigo? Pero ¿cómo se resuelve este problema? ¿Lo ven? Claramente la pregunta de nuestros problemas es ¿cuánto vale la aceleración? ¿Lo ven? ¿Cuál es el valor de la aceleración? Eso nos va a dar el movimiento. ¿Cómo se resuelve un problema en la física? Bueno, paso número 1. Este va a ser el algoritmo que tenemos que seguir. Primer paso, las unidades. ¿Verdad? Nadie se salva de esto, ¿se acuerdan? Por eso hicimos el SI, ¿verdad? Entonces, usted tiene que agarrar su problema y ponerlo en unas unidades estándar, por decirlo de una manera. Hay muchas formas de cómo usar ese estándar. La recomendación de los físicos bravos, duros, colmillo, pase todo al SI y ya. Las viejas generaciones, ¿verdad? No estoy hablando mal de nadie, ¿verdad? De los físicos bravos y duros les gustaba lo que llamaban CGS. Entonces, realmente usted pasaba todo a centímetros, gramos, segundos. Pero de la física ha madurado y hoy en día decimos, vamos, el SI, tieso y parejo. Entonces usted tiene su problema, el primer paso, sin importar cuál problema sea, viene usted, transforma las unidades, un marco común de unidades. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Pegan un grito cuando los pierden. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Un marco de referencia. ¿Lo ven? Segundo paso, marco de referencia. Entonces, ven, claramente esto nos lleva a la solución, pero está muy extraño. El primer paso, debemos haber pasado todo el SI, aquí no había unidades. Segundo paso, un marco de referencia. ¿Lo ven? Entonces hubiéramos hecho aquí un marco de referencia. ¿Sí? Debe servir para cualquier marco de referencia, ¿lo ven? La física no le importa el marco de referencia, menos que sea no inercial, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces, este marco de referencia también sirve. Con el X para acá y el Y para acá y el origen aquí, este problema tiene la misma solución en este marco de referencia y en este marco de referencia, ¿sí? Todos conmigo. No importa cuál, pero se ocupa uno, ¿lo ven? No me pueden reportar un problema sin un marco de referencia, porque si no, ¿verdad? Hacen un sandrote. Tiene que estar claro cuál es el marco de referencia. ¿Cuál es el tercer paso, verdad? Siempre me gusta este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso viene a identificar variables e incógnitas, ¿verdad? Usted siempre tiene que pasar por ahí si va a solucionar un problema. Entonces usted necesita estar seguro de variables e incógnitas. ¿De acuerdo? La clase anterior resolvimos problemas por análisis dimensional, pasamos por ahí, ¿verdad? Tener claro que era una variable y que era una incógnita. ¿Sí?
cuarto paso. Este es el más interesante, ¿verdad? Para el cuarto paso, necesitamos establecer los vectores, ¿verdad? Necesitamos ubicar los vectores, necesitamos ubicar en el marco de referencia el conocimiento que tenemos. Esto hay muchas formas de cómo decirlo. A mí me gusta decir, ¿verdad? Ubicar los vectores. Eso me encanta a mí usar esa terminología. Hay gente que aquí diría hacer el diagrama de fuerzas. Bueno, esa es una opción. Claro que decir usar el diagrama de fuerzas es irse de una vez al formalismo de Newton. Van a haber problemas donde no hacemos diagramas de fuerzas, ¿verdad? Entonces necesitamos tener claridad de los vectores de su. Otra gente diría hacer el dibujo. Bueno, es otra forma de decirlo. Quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? Invocar las ecuaciones, invocar los formalismos. ¿Lo ven? Ya cuando ustedes tienen claro las unidades, el marco de referencia, las variables, las incógnitas y tienen ubicados los vectores, aquí ya vio qué cosa se hace cero, qué cosa no es cero, invoca las ecuaciones. Aquí viene la mística, la física. Invocamos las ecuaciones, ¿verdad? Aquí nos tenemos que dar cuenta, como ya tenemos una conciencia de variables, de que necesitamos una cantidad de ecuaciones, ¿verdad? Eso nos lleva directamente al sexto paso, ¿verdad? Hacemos un balance de ecuaciones variables, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Necesitamos mismo número de ecuaciones, mismo número de variables. A veces aquí usted en este sexto paso necesita invocar otra ecuación. Puede ser que usted aquí se da cuenta, mira, yo tengo forma de cómo obtener esta variable, voy a tener que llamar esta otra ecuación. Séptimo paso. Este séptimo paso le llamamos a veces montarse en el potro matemático, le dicen algunos físicos, ¿verdad? Aquí no lo sé. El séptimo paso es despejar analíticamente la variable que me pregunta el problema, ¿verdad? La necesito analíticamente, ¿verdad? Entonces, ya como ustedes tienen un balance de ecuaciones y variables, lo trabajan y me dan la variable que yo estoy preguntando. En este problema, la aceleración, ¿verdad? El octavo paso, y hasta el final, ¿verdad? Despejan, ¿verdad? Sustituyen los datos. ¿Verdad? Entonces ya ahora sí, usted tiene todo en unidades del SI, viene aquí al octavo paso y sustituye, porque usted ya tiene la variable de forma analítica. Y el noveno paso, hay algunos que no lo ponen o no lo dicen, es dar respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que sacar todas sus habilidades como literarios y me dan la respuesta más bonita posible, ¿verdad? Entonces me dicen,
para el problema que preguntó el profesor. La respuesta en el caso de la aceleración de un plano sin movimiento es 0. Entonces, ahí ustedes se dan una bonita respuesta. Basta con que digan la aceleración es 0, ¿verdad? Pero me lo tienen que decir. Y estos son los 9 pasos para resolver un problema de la física, ¿verdad? Un problema, podemos decir, que clásico, ¿verdad? Pero este es el algoritmo que seguimos para resolver problemas en la física. Ustedes lo siguieron, sin conocerlo de alguna manera, en sus cursos de física general. Preguntas. Profe, esto solo, digamos, en mecánica clásica, ¿verdad? Como que problemas de mecánica. Sí, realmente esto sirve para cualquier problema de la física. Entonces, evidentemente no es algo que sea súper estricto, ¿verdad? Pero desde un problema de relatividad general hasta un problema de electromagnetismo, la idea es que tiene que tener alguna estructura, y para estar claros, ¿verdad? Usamos esta estructura. A los estudiantes de física general, ¿verdad? Uno les diría, mira, si usted sigue esta estructura es más fácil calificar su trabajo, ¿verdad? Porque entonces, yo sé que usted está teniendo claridad en el problema, ¿verdad? Si usted empezó convirtiéndome en las unidades, definiéndome un marco de referencia, sabiendo cuáles son variables, cuáles son incógnitas, ubicando los vectores en el espacio, ¿verdad? Invocando las ecuaciones que hay que usar, ¿verdad? Yo ya tengo claridad, mira, este estudiante sí sabía que este problema era un problema, o sea, de cinemática, y no un problema de movimiento circular uniforme, por ejemplo. ¿Sí? Igual, ya yo puedo ver, mira, él descubrió que tenía que invocar otra ecuación. Él sabía, ¿verdad? Es muy común cuando uno les pone a los estudiantes con algo de electromagnetismo, ¿verdad? Con la fuerza electromagnética. Entonces yo le digo un ejemplo, ¿verdad? Viene una partícula en movimiento y pasa cerca de otra, ¿verdad? Entonces le hago alguna pregunta, ¿cuál es la fuerza? Entonces, él tendría que invocar a la fuerza electromagnética. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, uno ahí sabe, mira, el estudiante tuvo eso claro, ¿verdad? Uno puede saber qué error es un error matemático, le queda uno más claro, mira, aquí en la parte que había que hacer matemáticas, de ahí tuvo un ligero error, entonces uno puede ponderar, ¿verdad? Por eso es muy importante el algoritmo a seguir, y a eso le podemos llamar el algoritmo de solución de problemas. Volvamos a nuestro problema, ¿verdad? Del plano inclinado. O de los planos. Voy a volver por acá. Ya hicimos este primero, un poco sin gracia, pero lo hicimos. Ahora, inclinemos el plano. A este otro caso yo le llamo el caso sin fricción. Entonces tengo un plano inclinado, aquí tiene un ángulo y aquí tiene una masa. Igual la pregunta es, ¿cuál es la aceleración? ¿Verdad? De este problema. ¿Sí? Primer paso, unidades. Bueno, ese problema no tiene unidades. Perfecto, no hay nada que comer. Segundo paso, marco de referencia. Cualquier marco de referencia es válido, ¿verdad?
cualquiera. En este caso, ¿verdad? Ustedes saben que el más común es un marco de referencia que venga acá. Este le llamo Y y este le llamo X. Es un marco de referencia que está inclinado. Está inclinado para que todo el movimiento se dé en una sola dirección. Pero ustedes podrían usar un marco de referencia que no esté inclinado, ¿verdad? Y lo pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Sí? Ya van viendo la pregunta del examen. Sería una pregunta interesante ponerlos a resolver este problema con algún marco de referencia extraño, ¿no? Marco de referencia. Tercero, variables e incógnitas, ¿verdad? Entonces, claramente, en este problema, ¿qué tenemos? No tengo fricción. Tenemos fricción. Tenemos el ángulo. Esta es una variable. No la dan, ¿verdad? Tenemos la masa. ¿Qué más tenemos? Una variable que está inclinada hasta la gravedad. Tenemos la gravedad, ¿verdad? Y también está como incorrecto su bien, pero si usted va a leer, no podría tal vez decir que no. Parte de... Sí, pues. Tiene la velocidad inicial igual a 0. Eso sí. Sí, puede definir una distancia, aunque no la ocupamos para la pregunta, ¿verdad? Podría definir una distancia. No hay ningún problema. Listo, ¿verdad? Ubicar los vectores. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, claramente, tenemos nuestro vector gravedad, que es el impuesto por vivir en el planeta Tierra, ¿verdad? Aquí hay otro vector más que tenemos que ubicar, ¿verdad? Que es la normal. ¿Sí? Todo cuerpo sustentado por una superficie tiene una normal. Aquí haríamos el diagrama de fuerzas, ¿verdad? El diagrama de fuerzas tiene algunas reglas básicas. ¿Sí? Suelen estar centrados en el objeto. ¿Qué más? Uno por cada masa. Y hay un último punto, ¿verdad? Comparte el marco de referencia del sistema. Entonces, marco de referencia. Esta idea de diagrama de fuerzas le pertenece a la ecuación de Newton, ¿verdad? ¿Sí? Para poder invocar la ecuación. Entonces, claro, aquí solo tenemos un objeto, entonces solo va a haber un diagrama de fuerzas. Aquí va a estar X, aquí va a estar Y. Vean que en este diagrama de fuerzas, aquí va a venir la gravedad y aquí va a venir la normal. ¿Hay otra fuerza en este problema? No, ¿verdad? Por algún técnico no, pero esta la fuerza fuerte, la fuerza del electrificado es de la masa, Pero eso no lo sabía Newton, ¿verdad? Todos conmigo.
Claro, tienen que convencerse visceralmente, ¿verdad? Yo les puedo explicar, les puedo decir, pero es un tema, ¿verdad? Cuando ustedes le tienen que explicar esto a sus estudiantes de Física General 1, como este ángulo es este ángulo acá, ¿lo ven? Y ahí los perdés, ¿sí? Pues ya de una vez se los advierto, muchos de ustedes van a tener que pasar por la pena de, no, la pena no, es muy bonito dar clases, ¿verdad? Pero muchos de ustedes van a tener que pasar por dar clases de Física General 1, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que tienen que entenderlo bien, ¿verdad? Porque este ángulo es este ángulo. Claramente, ¿verdad? Pues, visualmente claro, que estos son ángulos, ¿verdad? Que se van complementando, ¿sí? Entonces, por propiedades geométricas, como esto es un triángulo, ¿verdad? Empiezan a compartir ángulos, ¿sí? Y usted hace todo el análisis de ángulos y demuestra que este ángulo es igual a este. Y claro, aquí tienen que pasar por esto, ¿verdad? De que los estudiantes todavía no tienen claro que este ángulo no es el ángulo de coordenadas polares. ¿Lo ven? Entonces, claro, cuando yo reparto esto que está aquí, a ellos les puede parecer que esto es un vector polar, ¿lo ven? Ellos dicen, ah, mira, esto es un radio, esto es un ángulo. Y claro, ellos hacen toda suerte, ¿verdad?, de combinaciones. Aquí hay que tomar el aire, ¿verdad?, y tener claro que esto no es más que un vector cartesiano común y corriente, ¿verdad? ¿Sí? Que aprovechamos las propiedades trigonométricas para encontrar sus componentes. ¿Sí? Y claro, invocando, estamos en el paso 5, ya con el diagrama de fuerzas podemos invocar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton la invoco, ¿verdad?, con la sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas en X? A G. Coseno. Seno. Supuesto. ¿Verdad? G seno de zeta. ¿Qué más? Nada más, solo esa fuerza está en X. Igual a M por A. Pero formalmente esto es AX, ¿verdad? ¿Sí? Eso, todos los estudiantes ahí los perdés, ¿verdad? Ah, sí, profe, me faltó la masa, porque ese peso. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Muy importante, ¿verdad? Es el peso, mg. Entonces es la sumatoria de fuerzas en X es igual a mg seno del ángulo igual a ma en dirección X. Lo que pasa es que la en dirección Y es 0. ¿Lo ven? Entonces muchas veces ustedes nada más ponen A ahí. Pero eso no es A, esa es la componente de A en X, ¿verdad? Por eso es muy importante ser formal. La sumatoria de fuerzas en Y, aquí es igual a N menos mg, ¿por qué? Coseno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a qué es igual esto? A m a y, pero como no hay movimiento en y, es igual a 0, ¿sí? Sexto paso, balance de ecuaciones y variables. Realmente tengo dos incógnitas en este problema. En este problema tengo la incógnita de aceleración y tengo la incógnita normal, ¿lo ven? Las dos no sé cuánto valen. Entonces, no hay ningún problema porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas.
Entonces este problema está listo, ¿verdad? Séptimo paso, despejar la variable que preguntan. La variable que preguntan es la aceleración. La tengo que despejar de acá, ¿verdad? Entonces, en mi despeje, asegura que AX es igual a G seno del ángulo. ¿Sí? Podemos haber preguntado la normal, ¿verdad? La normal la despejamos de aquí, ¿verdad? Entonces, la normal es igual a mg por coseno del ángulo. Todos conmigo. Sustituyen los datos, en este problema no hay datos, dan respuesta, ¿verdad? Y ustedes escriben la respuesta. Entonces, para el plano inclinado, ¿verdad? Sin fricción, la aceleración es igual a G por seno del ángulo. En la dirección del movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo les estoy preguntando el vector. Todos conmigo. Preguntas. Para que lo piensen, y ahí arrancamos la otra clase. ¿Qué pasa si ahora lo quiero detener? ¿Cómo hago para que la aceleración se acelere? Por ahí empezamos el lunes.